noches. Bueno, hoy me toca contarles mi testimonio de cómo conocí al Señor Jesús. Y desde mi niñez, que asistimos a la iglesia en Villa Bonich, siempre participábamos de todas las reuniones, iba con mis primos, me encantaba ir a la escuelita dominical y recibir los premios de fin de año. Estaba Higinio como director y bueno, en un campamento cuando íbamos a ir, todos los primos íbamos a ir a la Lucila del Mar, en un mensaje de predicación Pedro Irizo estaba dando el mensaje y me llegó directo al corazón, nos dijo que nos teníamos que arrepentir de nuestros pecados. Y bueno, desde chiquita que se ve que estaba prestando atención, los niños a veces prestan atención y teníamos que aceptarlo en nuestro corazón, que nos iba a limpiar de nuestros pecados y que nos iba a dar la vida eterna. Y hice la oración de fe. Y recuerdo que a partir de ahí estaba mi vida, o sea, no hacía todas las cosas malas que hacía antes, pero bueno, íbamos moldeándonos. Cuando volvimos del campamento, nosotras estaba en tercer grado y le prediqué a Cecilia, que es una compañera mía que se sentaba conmigo en el banco y nos peleábamos todos los días, y ella también dijo que hizo la oración de fe. Y el texto que me quedó marcado era: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Bueno, y a partir de ahí, bueno, también seguí yendo a la iglesia. Iba en la clase de 12 a 15 la teníamos como maestra Adriana, que nos decía que teníamos que orar por nuestro compañero. También nos habló del bautismo, me bauticé. Después fui de colaboradora a la clase con doña Lucía. Después participé yendo a buscar a los chicos con el trencito, con Clara Brunetti. Bueno, y así hasta el día de hoy sigo participando en la escuelita dominical con la clase de los más chiquitos. Y bueno, y gracias a Dios que sigo colaborando en la obra de Él. Y bueno, y te quiero pedir también por que se termine la pandemia, que ya estamos realmente cansados y que se pase pronto, que oremos para que se pase pronto y que termine la pandemia. Bueno, les mando un beso, un cariño a todos. Y bueno, y que nos podamos volver a juntar también. Besitos. Hola queridos hermanos, hoy me toca compartir con ustedes mi testimonio. Yo no vengo de una familia cristiana. Yo conocí a Jesús cuando tenía 20 años. Todo comenzó cuando iba a visitar a mi hermana en Liniers, en la calle Vinón. Ella vivía ahí al lado de la iglesia y mi sobrina me pedía para que vaya con ella a la escuelita, hasta que un día la acompañé y así fue como empecé a asistir en las reuniones. Empecé a escuchar la palabra de Dios y hasta que un día tomé la decisión de aceptar a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Gracias a esa decisión, hoy puedo decir que soy salvo y gracias a eso estoy acá. Pues, si no hubiera tomado esa decisión, no sé dónde estaría hoy. Así que gracias a Dios, hoy soy salvo. Y en cuanto a te pido que pronto termine la pandemia y que podamos reunirnos nuevamente. Así que eso. Bendiciones.
Hola hermanos, las cosas en las que uno se deleita nos dan un buen indicio de lo que hay en nuestros corazones. ¿Y cuáles son aquellas cosas que hay en el corazón del hombre? Pueden ser buenas, como lo menciona el Salmo 19, 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. O no tanto, como dice Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Hoy vamos a ver en qué se deleitaba un hombre que había llegado a lo más alto en todo sentido. Me refiero a David. Como rey de Israel, David había llegado a la cima de la fama, del poder, de la riqueza, de la sabiduría, del placer. A pesar de contar con todo eso que enumeramos, veamos en qué se deleitaba realmente David. Para ello vamos a abrir el libro de los Salmos, vamos a leer el Salmo 16. Así que si pueden me acompañan en la lectura. En el Salmo número 16 dice así: Guárdame, oh Jehová, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres para mí, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendiciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seón, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Bien. Bueno, lo que aparece en primer término, luego del título, dice una palabrita sobrescrita ahí, que dice Mictán de David. La palabra Mictán no tiene un significado claro. Parece ser que esta palabra está relacionada con el verbo cubrir y daría la impresión que el Mictán era un cántico que tenía como tema la protección que podemos encontrar en Dios aquellos que hemos creído en Él. Podemos también saber que David es el autor de este salmo. Este salmo es casi, menos el primer versículo, que tiene un claro pedido a Dios, un concreto pedido a Dios. Todo lo demás, todos los demás versículos del salmo, David expresa o deja salir de su corazón pensamientos hermosos sobre las cosas que él se deleitaba. Entonces la pregunta sería, ¿en qué se deleitaba David? En primer lugar, David se deleitaba en la persona de Dios. Leamos nuevamente los primeros dos versículos. Dice así: Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay bien fuera de ti. Acá David levanta su mirada a Dios y de su corazón brota un pedido. Le dice, guárdame, oh Dios, guárdame, oh Dios. David, imagínense en esa época, David ya era rey. Tenía a su disposición todos los recursos que podía haber en esa época. Él tenía en el palacio, tenía siervos a su servicio. ¿Se acuerdan que él también tenía una tropa de élite, llamados los valientes de David? Eran personas que hoy podríamos compararlas con una tropa de élite, de ejército. Eran personas altamente entrenadas, que la Biblia muchas veces los nombra, personas que eran muy hábiles en la batalla, y de hecho cada uno de ellos valía a veces hasta
está por 100 personas, y esas eran las personas también encargadas de velar por la vida de David. Aún así, David en su pedido concreto a Dios le pide protección. ¿Por qué se lo hace? Porque David conocía a Jehová y él entendía que la verdadera protección recién la podemos recibir solo de Dios. Vivimos en épocas violentas, hermanos. Ustedes tienen que prender la televisión nada más y vemos que casi la totalidad del tiempo son todas malas noticias, son todas robos, violencia, engaños. Parecería ser que casi la totalidad del noticiero es eso. Es muy difícil tal vez poder encontrar una noticia buena, podríamos decir, ¿sí? Vivimos en tiempos turbulentos, tiempos malos, y la gente, por la inseguridad, pues se siente insegura, realmente se siente preocupada de salir a la calle. De alguna manera, el que puede, que tiene recursos, se pone de acuerdo con sus vecinos, hacen grupos de WhatsApp, contratan alarmas vecinales, todo en busca de sentirse un poquito más seguro. David entendió esto de entrada y se dio cuenta que por más bienes materiales que pudiera tener, la única persona que puede darte la seguridad total es Dios. Dios es la persona que puede proveernos de una seguridad total. Todo lo demás, todo lo que el mundo nos pueda dar, todo lo que podamos comprar, pueden darnos una seguridad pasajera, efímera. Solo la verdadera paz la podemos encontrar en Dios. Bien. Luego, David, echa un vistazo a su interior y vemos ahí su corazón hablando con Jehová y diciéndole: tú eres mi Señor. David era un hombre más poderoso en esa época, pero luego, lejos de jactarse de ello, nos muestra que sobre él estaba la soberana persona de Dios. Por eso dice a Jehová: tú eres mi Señor. La palabra Señor denota el concepto de amo, dueño y soberano. David se inclinaba con gusto ante el Señor. Una vez dicho esto, David nos muestra que su deleite estaba en la persona de Dios. Dice así la palabra de Dios, dice: no hay para mí bien fuera de ti. David tenía toda la fama que podemos imaginar, todos los recursos que podemos imaginar, el poder, el reconocimiento, el placer que podemos imaginar. Aún así, todo lo que él verdaderamente le deleitaba era saber que tenía a Dios a su lado. No hay para mí bien fuera de ti, le decía a Dios. Y para nosotros, ¿cuál es nuestro mayor deleite? Que era que podamos encontrar, así como lo hizo David, en Dios, nuestro mayor deleite. En segundo lugar, David se deleitaba en el pueblo de Dios. El versículo 3 y 4 dice: para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Esto es muy interesante. Después de deleitarse David en la persona de Dios, ahora pasa a deleitarse en el pueblo de Dios. Los santos y los íntegros son los que traían complacencia a su alma. En cambio, los idólatras iban a ser traspasados por el dolor. David no quería participar en nada que hiciera ellos, ni siquiera los quería nombrar con sus labios. Tal era el celo de David. ¿Y nosotros nos deleitamos en las compañías de los creyentes? ¿O tenemos relaciones tirantes con ellos? Más vale que empecemos a tener buenas relaciones entre nosotros,
porque hemos de pasar la eternidad juntos en el cielo. Así que este es el momento de empezar a tener muy buenas relaciones con los hermanos. Yo sé que en algunos casos puede llegar a ser más fáciles con alguien y más difíciles con otras personas, pero no es imposible. Para tener buenas relaciones con todos los creyentes, primero hay que tener buena relación con Dios. Es imperativo tener una buena relación con Dios. Todo conflicto con otro creyente nace, ¿sí?, se origina de una mala relación que tenemos con Dios. David entendió esto bien y se deleitó primero en la persona de Dios y también se deleitó en el pueblo de Dios. En tercer lugar, David se deleitó en la provisión de Dios. Dice el Salmo 16, 5 al 10, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahora encontramos a David deleitándose en la provisión de Dios. Es que es Dios quien se manifiesta como el gran proveedor de David y también es el gran proveedor de nuestras vidas, hermanos. David describe la belleza de su herencia espiritual de una manera similar a la distribución divina de las tierras del pueblo de Israel. Ustedes se acuerdan que el gran sacerdote disponía en sus pectorales de unas piedras, el umín y el tumín, y a través de un designio de Dios iba de alguna manera repartiendo las tierras, designando porciones de territorio a determinadas tribus. Lo mismo describe David. Ese territorio era marcado por cuerdas o sogas, ¿sí?, donde a modo de loteo iban marcando el territorio que Dios le había asignado a cada uno. Por eso David, acá cuando dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, él de alguna manera nos está diciendo que de lo que había para repartir, de lo que Dios tenía preparado, a él le había tocado la mejor parte, ¿sí? Para él, la parte que le había dado Dios era lo mejor. Por eso él dice en el versículo que habíamos leído, en el 5, que las cuerdas le habían caído en lugares deleitosos. Él entendía que era hermosa la heredad que le había tocado, ¿sí? Pero no solo Dios se limitó a eso, sino también que era su permanente consejero. Aun cuando David estaba a su lecho o estaba acostado, podía experimentar el consejo de Dios. Jehová el que iba con David en todo momento. De esa manera el camino era seguro, ¿sí? Jehová se había puesto a la diestra de David y eso significaba que él no iba a ser conmovido, jamás. Todo esto traía un gozo indescriptible sobre David, lo cual resultó en un descanso para su cuerpo. ¿Cuántas veces, hermanos, cuando estamos pasando por pruebas y la misma prueba nubla nuestro entendimiento y tratamos de nosotros combatir eso, tratando de salir con nuestras propias fuerzas y nos damos cuenta que batallamos con algo que nos excede y nos agobia y nos cansa? Y recién cuando entendemos que en Dios es la salida y depositamos toda nuestra ansiedad sobre Él y hablamos con Él y abrimos nuestro corazón, ahí empezamos a experimentar la verdadera paz, cuando dejamos a Dios obrar. Cuando nos damos cuenta de que por nuestras fuerzas nada logramos y dejamos actuar a Dios, cuando encomendamos nuestro problema a Dios, cuando abrimos nuestro corazón, cuando oramos con Él, recién ahí experimentamos la verdadera paz. Y en estas circunstancias que David también pronuncia palabras que fueron una profecía sobre Jesucristo. David estaba seguro que en el sepulcro, en el Seol, en la tumba no iba a descansar su cuerpo, sino que un día se iba a levantar de los muertos.
Esta profecía se cumplió primeramente en Jesucristo cuando Él resucitó y también se está por cumplir cuando Dios venga a buscar a su pueblo y David entre ellos sea resucitado. ¿Sí? Así que David se deleitaba en la persona de Dios, en el pueblo de Dios y en la provisión de Dios. Y finalmente, David también se deleitó en la promesa de Dios. Fíjense lo que dice el versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. David se deleitaba en lo que espera a todo creyente después de la muerte. Confiaba en que Dios le mostraría el camino para pasar por el valle de sombra de muerte y alcanzar la vida eterna en el cielo junto a Él. Es lo que todos, hermanos, anhelamos, en donde la abundancia y la totalidad de gozo es completa. Entonces David habrá encontrado las delicias al alcance de su mano para siempre. Puede ser que estemos pasando por problemas difíciles, sobre todo en este tiempo de pandemia, pero debemos saber que no siempre será así, porque algún día gozaremos de las delicias de Dios para siempre. Así que, hermanos, no nos desanimemos, confiemos en Dios, dejemos que Él nos guarde, como a David, y deleitémonos en la persona de Dios, en la comunión con los hermanos, en la provisión de Dios y en la promesa de Dios. Que el Señor que les bendiga, les guarde, los queremos mucho, Dios los bendiga.